Gente que ha intentado explicar qué nos pasa cuando vemos obras de arte ha habido unos cuantos a lo largo de la historia. Son los filósofos del arte, por ejemplo, Burke, Kant, Arthur Danto o Jacques Lacan. Con sus teorías estéticas han intentado explicar en qué consiste ese placer derivado de la contemplación del arte, por qué hay gente que siente el impulso de crear obras de arte o de coleccionar obras de arte para poseerlas y poder contemplarlas en todo momento. En este vídeo vamos a hablar de algunos de estos filósofos y de sus teorías. Pero antes, una buena noticia para los que están apoyando mi canal en Patreon. Estoy preparando un regalito. Voy a subir un vídeo sobre los 12 tipos de aficionados al arte. El clásico, el barroco, el dandy, el snob, el hortera, el romántico, el punky, el millennial, el vintage. Va a ser como una guía de estilo en el mundo del arte para aficionados y en plan parodia, aunque algo hay de cierto en esto porque por el gusto se distingue a las personas. Dime qué te gusta y te diré cómo eres. Este vídeo estará disponible para todos los que aporten desde $1 al mes en mi página de Patreon. Bueno, vamos con los filósofos. Edmund Burke. A finales del siglo XVIII empezó a decir que en el arte caben tanto la belleza como esas otras cosas terribles capaces de suscitar en nosotros una emoción placentera que nos lleva a apreciarlas no por ser cosas bellas, sino por ser cosas sublimes. Una obra de arte se valora entonces por su capacidad para provocar en nosotros esa emoción. Belleza y horror serían dos formas de expresión artística válidas. En este cuadro de Goya, en el que aparece esa señorita con su sombrilla, tenemos un ejemplo de belleza. En este otro cuadro, también de Goya, tenemos el horror, el espanto. Y en la historia del arte tenemos abundantes ejemplos del recurso de los artistas a la belleza y también al horror. A principios del siglo XIX, el filósofo alemán Kant insistió en este planteamiento de manera que tanto las cosas atractivas como las cosas repulsivas podrían provocar esa emoción o placer estético que nos lleva a decir ante una obra de arte me gusta. Naturalmente, Kant distinguía perfectamente cuando una cosa le gustaba porque era bella o le gustaba porque era espantosa. Las cosas feas no le gustaban por ser feas, sino porque le provocaban un sentimiento de repulsión hacia cosas moralmente malas. O sea, las cosas buenas se representaban con belleza y las cosas malas con el horror. Se supone que algo había en aquellas obras de arte que nos permitía captar un significado, una intención, un sentido, en el que podíamos distinguir entre cosas buenas y malas, cosas verdaderas y falsas, porque los artistas y los que veían sus obras compartían una serie de valores o principios morales o planteamientos filosóficos. Freud, ya a finales del siglo XIX, empezó a decir que el arte no era más que la expresión de traumas y obsesiones de los artistas que en sus obras reflejaban sus impulsos y deseos reprimidos. No quería decir que los artistas fueran gente con algún tipo de trastorno mental, sino más bien que no valía la pena distinguir entre impulsos buenos y malos, o instintos buenos y malos, o entre deseos buenos y malos, o pasiones malas o buenas. Las cosas se fueron simplificando bastante, hasta llegar a pensar que todo lo que produce dolor es malo y todo lo que produce placer tiene que ser bueno. Se suponía que los artistas lo único que hacían era expresar su mundo interior. Daba igual que lo que tuviera en su mundo interior fuera algo interesante, valioso, sublime, espantoso o repugnante o divertido o aburrido o lo que fuera. A mediados del siglo XX, el filósofo marxista Theodor Adorno reconocía que en el mundo del arte ya no había nada que fuera evidente, es decir, que no había nada que nos permitiese saber por qué una obra de arte era una obra de arte. Todo lo que hacían los artistas eran cosas subjetivas y relativas, y todo lo que se podía percibir en las obras de arte era subjetivo y relativo, y todo lo que se podía decir al hablar de arte era también subjetivo y relativo. Naturalmente, estando así las cosas, terminaba preguntándose si podemos esperar algo del arte. Es decir, si podemos esperar algo que sea valioso en algún sentido, cuando ya no hay ningún sentido en lo que hacen los artistas. Entonces empezó a haber gente que decía que cualquier cosa podía ser arte. Bastaba que el artista lo presentara al público como obra de arte para que inmediatamente aquella cosa se convirtiera en obra de arte. Así las cosas, seguramente ya no sería posible encontrar en el arte algo que nos proporcionara aquel placer estético del que hablaban Kant y Burke. El filósofo americano Arthur Danto intentó desbloquear esta situación a la que se había llegado, sin conseguirlo. Danto acaba diciendo que para que algo sea arte basta que tenga algún significado oculto, al menos en la intención del autor, aunque esa intención sea inconsciente y aunque no sea evidente. Basta que alguien descubra un posible significado o intención para que algo ya pueda ser considerado arte. Da igual que ese algo sea una caja de estropajos, un montón de escombros o un urinario recién comprado en una tienda.
Esta obra del gran Andy Warhol, titulada Caja Brillo, consiste en una reproducción exacta de una caja de estropajos que se podía encontrar en aquellos años en cualquier tienda de Estados Unidos. Esta obra de la artista Lara Almarcegui, presentada en la Bienal de Venecia para representar a España en 2014, consiste en un montón de escombros tirados por el suelo de las salas de exposición. Estas obras son de Jimmy Durhan, que el año pasado recibió el León de Oro en la Bienal de Venecia como reconocimiento a su carrera artística. El artista taiwanés Tei-Chin He-Xie llevó a cabo entre 1978 y 1979 una performance que consistía en pasarse todo un año en una pequeña habitación sin hacer nada. Pero, ¿por qué debemos considerar esas cosas obras de arte y no la paranoia de unos chalados? O tal vez el fraude de unos impostores. Los filósofos de la segunda mitad del siglo XX no tuvieron ningún problema en seguir defendiendo toda esta visión del arte. Solo tenían que seguir las ideas de intelectuales como el francés Jacques Lacan, quien aseguraba que el arte no es más que la expresión del vacío interior del artista que refleja la angustia y la desesperanza de la sociedad contemporánea en la que se ha eliminado la posibilidad misma de buscar un sentido a la vida del hombre que no sea únicamente el de buscar el placer y evitar el dolor. ¿Qué placer estético nos puede proporcionar un arte del vacío y del silencio? Más bien ninguno. Hay que ser muy masoquista para disfrutar con obras de arte como estas. A lo largo de este recorrido histórico por las diferentes teorías que los filósofos han elaborado para explicar el arte, hemos pasado de valorar las obras de arte que hacían los artistas a valorar las intenciones de los artistas, independientemente del resultado o de las características formales de sus obras. En una gran parte del arte moderno y contemporáneo, las características formales de las obras no importan ni se analizan. El significado de esas obras está únicamente en la intención del artista. Ese significado puede ser explicado por algún experto en un estudio especializado de 200 páginas, de modo que si uno lo lee, llega a la conclusión de que efectivamente eso es arte, y así has logrado entrar en ese reducido y elitista círculo de seres humanos capaces de entender el arte contemporáneo. En el arte antiguo se pedía a los artistas que fueran capaces de articular unos elementos en una composición tal que el público sea capaz de percibir eso que él quería expresar. En la antigüedad, el arte debía ser la expresión de algo sublime por su belleza o por su emoción. En cambio, en el arte contemporáneo, el artista puede hacer lo que sea para expresar lo que sea, que ya vendrá alguien a relacionar como sea lo que el artista ha hecho con alguna intención o significado ocultos. Normalmente, ese alguien suele ser algún experto desfaenado que se ve que no tiene otra cosa mejor que hacer. Entonces, ¿hay que rebelarse contra esa dictadura del subjetivismo y del relativismo que domina en el mundo del arte desde hace años? ¿O hay que alegrarse de que las cosas estén así porque de ese modo el mundo del arte se enriquece con millones de modos de expresión diferentes? Pues no lo sé. El caso es que si preguntamos a la gente que asegura que estas cosas del arte contemporáneo son grandes obras maestras, ¿por qué les gusta?, tendrían que reconocer que no les gusta por motivos estéticos o artísticos, sino por motivos ideológicos, políticos o sociológicos, o sea, por motivos que solo indirectamente tienen que ver con el arte. Si les preguntamos si pondrían esas obras de arte para decorar su casa, nos dirían que no. Si les preguntamos si regalarían a su novia unas cosas como estas, nos dirían que no. Si les preguntamos qué pensarían de un montón de escombros como este si se lo encontraran en la calle o en el campo, nos dirían que eso es un atentado ecológico y que habría que ponerle una multa al que ha tirado eso ahí. Si les preguntamos si les gustan las cosas que huelen mal, nos dirán que no, que prefieren las cosas que huelen bien. Todavía no ha aparecido nadie que defienda el mal olor como elemento artístico, simplemente porque no hay público que lo aguante. Pues eso, vamos a terminar por hoy. Abajo, en la descripción del vídeo, te dejo un enlace a un interesante libro sobre teoría del arte. Nada más, hasta el próximo domingo. No te olvides de dar un like y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro, Martín Soriano, Carlos Colazo, Valentín Arranz, Juan Gutiérrez Aguilar y Cecilia Montes. Gracias y hasta el próximo vídeo.